Bueno, continuamos entre café y café y continuamos desde Magdalena Bar. En el primer bloque yo le charlaba un poquito y le decía, a veces, cuando uno empieza a comparar, ¿cierto? En el buen sentido de la palabra comparar, encuentra a veces similitudes y a veces diferencias. Yo le decía lo que había observado, ¿cierto?, estas semanas anteriores, sobre lo que ocurría y el tratamiento que se le daba al tema de la gripe A en otras provincias que no son Mendoza. Y aún dentro de Mendoza, aún dentro de mi departamento, también veo cosas que son llamativas y que en muchos casos no caen muy bien. Yo no lo hago con fin de crítica, sino con fin de que se trate de mejorar. Y cuando esto pase, vuelvo a reiterar, yo creo que hace falta que desde los municipios, desde las provincias y desde la nación se haga una muy buena evaluación de todo lo que ha ocurrido en nuestro país, para que si tenemos la desgracia de que vuelva a ocurrir, no tengamos los problemas que hemos tenido, ni que volvamos a tropezar sobre las mismas problemáticas. Un ejemplo, hay como ser un banco, de acá del departamento, de que no deja entrar más de 10 personas al banco. Tienen que formar cola la gente afuera, sale uno, salen dos, entran dos. Siempre se sigue manteniendo la misma cantidad de personas en el banco. Nos vamos a otro banco, y en este caso, Banco Nación, ¿cierto?, de San Martín. Lo digo ¿por qué? Porque es el banco más importante que tiene San Martín. ¿Y qué ocurre? Que ahí entra todo el mundo. Entonces yo digo, ¿cómo? En un banco se toma esa medida, en otro banco no se toma esa medida. Yo creo que tiene que ser uniforme, porque si no, la gente, ¿cierto?, no va a saber cómo actuar. Y ocurre que toma mal a lo mejor la actitud de un banco o toma mal la actitud del otro banco. Si tenemos una pandemia, si tenemos una enfermedad que está latente, y puede estar en un banco como puede estar en otro banco. Y eso es real. Pero también tenemos que tener sentido común, ¿no es cierto?, que si hace enorme cantidad de frío, como estuvo que tener y afrontar, digamos, el país con una hora polar la semana pasada, no podemos tener a los jubilados a las 7 y pico de la mañana formados al rayo de la intemperie. Y no lo podemos tener 3 horas a un jubilado de 80 años, ¿no es cierto?, para afuera, porque se va a salvar de la gripe A, pero se va a morir de neumonía. Entonces, ¿cómo es el tema? Yo creo que tiene que ver el sentido común. Y usted me dirá, ¿y qué medida tomamos? Porque ahí ocurre también. Dice, sí, bueno, pero ¿y qué medida tomamos? Si hay leyes, ciertos decretos que dicen de que no dejemos entrar. Y bueno, mire, yo no soy la persona indicada para determinar, pero mi sentido común me dice que a lo mejor podemos tomar un horario preferencial para los jubilados, que vengan a las 10 de la mañana hasta las 4 o las 5 de la tarde. Pero no podemos hacer venir a la gente mayor, a la gente que trabajó una vida a sufrir para cobrar una miseria, que también eso merecería una atención sumamente especial. La necesidad tiene cara de herejes, como dice el dicho, y la necesidad hace que ese pobre hombre o esa pobre mujer tenga que venir a las 7 de la mañana, y le digo pobre en el buen sentido, ¿cierto?, y realmente de sentimiento que siento, porque necesita la plata, pero no porque se le brinde lo que se le tiene que brindar. La jubilación es un premio, no es un castigo. Y si nosotros queremos darle un premio, no lo podemos tener con un frío polar a las 7 de la mañana en la calle. Eso me hizo acordar cuando decían en chiste de que a los jubilados en el invierno los mandaban a la Patagonia de vacaciones y en el verano, ¿cierto?, a Salta. Entonces, yo creo que en todo esto tiene que privar el sentido común. Esta mañana le voy a dar otro ejemplo. Esta mañana tuve la desgracia de tener que ir a la Dirección General de Rentas de San Martín. Tengo la prueba. ¿Por qué? Porque tuve que estacionar el auto en la playa que hay en el costado, en la calle 25 de Mayo. Entré a las 9:30. 9:30, escuchen bien. Salí a las 11:30. 2 horas para sellar un papel. 2 horas para sellar un papel. Y lo que yo tuve que vivir, bueno, hay gente que lo padeció mucho más que yo. ¿Por qué? Porque realmente sufría mucho más la demora de lo que ocurría. En una hora, en la sección de sello, atendieron a 2 personas. Y en esto no tiene la culpa tampoco el empleado, porque el empleado puede tener la mejor predisposición y realmente son muy buenos los empleados, que por lo menos los que yo conozco en Renta de San Martín. Pero tampoco priva el sentido común. Si tenemos una cola que de mucha gente para sello, y pongamos más empleados para sello.
si tenemos más postulantes o gente que necesita el tema del sellado fiscal o judicial, y pongamos más gente ahí. Yo creo que ahí hay alguien que está fallando. Les cuento lo que ha hecho Renta en San Martín. Renta tiene un edificio realmente largo, y está en las distintas secciones de la Dirección General de Renta. Han cerrado, han puesto una valla a 3 metros de la puerta. En ese sector, en 3 metros, tiene que estar parada toda la gente que viene. Toda. Esta mañana habían 30, 40 personas. Claro, por el tema de la gripe A. Entonces yo decía, para que no estén adentro, estamos en el mismo local, estamos en el mismo salón, en la misma ubicación. Ah, pero tienen que estar todos juntos. Entonces en esos 3 metros pareciera que la gripe A no existe. Y en el otro sí, por eso se cuida. Qué falta de sentido común que tiene la gente. ¿Por qué? Porque si hay 40 personas, 10 a lo mejor van para sello, 10 para la parte fiscal, otros 20 para el tema de patentamiento, etcétera, por lo menos se van a dividir. En cambio, de esta manera, hacen que los 40 estén en 3 metros. Entonces, por eso yo hay cosas que no las entiendo y merecen una atención especial. Ahora, nadie se da cuenta de todo esto, porque realmente es llamativo. Y si alguien se da cuenta y no toma medidas, la problemática es peor. Y hay cosas que, en cierta manera, yo creo, de que van minando las actitudes de las personas. Y comienza el resentimiento, y comienza el reclamo, y suben el tono de la voz, etcétera, etcétera. Todo lo que ocurre cuando nosotros tenemos que ver y vivir una cola. Yo en otro programa lo atendí como preferencialmente este tema. ¿Saben la cantidad de horas que se pierden en cola? ¿Saben los días que se pierden? ¿Saben los millones que se pierden haciendo cola en los bancos, en las instituciones públicas o en el supermercado, etcétera, etcétera? Todo esto, ¿es cierto?, se trató de plasmar, me acuerdo yo, en una ley, y lo dije acá en la provincia. El diputado José Álvaro había presentado que no se podía permitir estar más de 15 minutos en una cola, ya digo, porque la gente necesita trabajar, la gente tiene que responder por esos minutos, horas o medios días que pierde. Y realmente nadie quiere tomar cartas en el asunto, porque no le conviene. ¿Y por qué no le conviene? Y porque hay problemas de empleados, cuesta más plata, ¿es cierto? Pero no se da cuenta, o son tan neófitos o tan cerrados la gente que tiene que determinar esto, de que a lo mejor tiene más empleados, sí, pero también tiene más recaudación, porque hay gente que esta mañana en Renta quería pagar y se fue sin pagar. Nos vamos al corte. Estamos en Entre Café y Café, estamos en Magdalena Navarro. Bueno, llegamos al último bloque de este programa de Entre Café y Café. Quisiéramos haber dispuesto de más tiempo para compartirlo con usted, que es el gran protagonista del programa. Tener la oportunidad de tener otro tema del Nano Rodríguez, tener otra temática con usted, pero somos esclavos del tiempo y tenemos que irnos. Pero realmente existe el compromiso. La semana que viene nos volvemos a encontrar y ampliamos realmente todo lo que no hemos podido en este programa. Pero realmente me llamó mucha atención algo. Le voy a dejarla, como dicen los chicos, picando para que a lo mejor lo hablemos otro día. Oportunamente se lo criticó mucho al gobierno cuando decía que no admitía el diálogo político, que no aceptaba condicionamientos, que no aceptaba sugerencias, que los consejos no les llegaban, etcétera, etcétera. Yo esta semana, cuando veía a la mesa de concertación de los productores agrarios, ¿no es cierto?, la gente de campo, y veía y escuchaba que decían que si no aceptaban tales y tales condiciones, no iban a ir al diálogo propuesto por el gobierno. Digo yo, ¿cómo cambian las cosas, no? Cómo la pelota vuelve a rodar y pasa por el mismo lugar. Lo que se critica no se tiene que evitar. Lo que se pide es lo que hay que tratar de imponer. Y cuando realmente somos abiertos y cuando aceptamos cosas, las conclusiones, las soluciones llegan solas. Pero para eso tenemos que no ser rencorosos, no estar, digamos, con la carta bajo la manga, porque realmente eso no nos lleva y no nos permite llegar a ningún lado. ¿Y sabe qué pasa? ¿Que digo todo esto? Porque no estoy ni a favor del gobierno ni en contra de los productores, ni viceversa, sino que realmente este país sufre muchísimas vicisitudes. ¿Y quiénes son los únicos perjudicados? Y los argentinos, o sea que somos nosotros.
La semana que viene nos volvemos a encontrar en Entre Café y Café, directamente desde Magdalena Bar, que le hace la noche distinta. Usted sabe que es de martes a domingo, viene, disfruta la música, el trago, la comida, ¿cierto? Y los shows que presentamos los fines de semana. Chao, hasta la semana que viene.